Se va. Para planeación. Se va trasladada. Ahí mismo en Catam, pero se va como a un área más amplia. Y la que llega, ¿qué tal? Pues es recién graduada. Pues, Hola, profe Diana, buenas tardes, estudiantes. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenas tardes, Angie, y buenas tardes, Maoli. buenas tardes, tutor.
Buenas noches. Profe, buenas noches. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos y todas. Bienvenidos a este primer ciclo organizado por docentes de los cursos modelos de intervención en psicología y ecología humana. Aquí debemos estar los estudiantes de los dos cursos respectivamente, como esta primera actividad de relacionamiento e interacción que se va a tener entre ustedes estudiantes y los profesores Jorge, Camilo y Laura en la dinamización de este ejercicio tan importante para ustedes, que es requerido no solo para los dos cursos que mencioné, sino también para los demás cursos en los cuales ustedes están formándose. Hoy este ejercicio lo va a liderar nuestro tutor del curso Modelos de Intervención en Psicología, el profesor Jorge Hernán González, a quien le doy la bienvenida junto al profesor Jamer Camilo, también bienvenido a este espacio. Les doy a ustedes los micrófonos para que puedan saludar a los estudiantes y poder dar inicio a esta actividad. Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches, profe Camilo. Y queridos y queridas estudiantes, bienvenidos a este espacio. Esperemos que podamos participar, podamos interactuar y construir un espacio de aprendizaje colaborativo para todos. Buenas noches, mis estimados profes, mis queridos alumnos. Espero que todo esté muy bien, que todo esté marchando bien en sus vidas. Agradecer también la disposición de ustedes para prestarse para este tipo de encuentros. Recuerden que nada es más enriquecedor que siempre tener varias perspectivas frente a los diferentes cursos. Y bueno, qué rico en esta oportunidad acá escuchar al profe Jorge, que nos va a hablar de este asunto tan interesante y que sobre todo es transversal a cualquier otro curso que ustedes vayan a ver. Entonces, de ahí radica la importancia. Y bueno, totalmente presto, porque de paso uno también, créame que aprende mucho, mi estimado profe. Muy bien, por ahí está la profe Laura. Profe Laura, bienvenida, para que puedas abrir tu micrófono y saludar a los estudiantes.
Cordial saludo para todos, mi profe Diana, muchísimas gracias por ese saludo. Compañeros y estudiantes, bienvenidos a este encuentro dinamizado por docentes, que es muy enriquecedor poder contar con este proceso del que vamos a tratar hoy en el proceso de formación. Muy bien, muchísimas gracias, tutores, por este saludo. Quiero primero comentarles que al inicio de esta sesión se empieza a grabar todo este CIPAS que se proyecta más o menos para que tenga una duración de 2 horas. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún inconveniente con que este ejercicio se grabe, por favor, lo puede escribir en el chat. La intención de la grabación es poder tener el material como memoria para poder compartir y que ustedes puedan seguir revisándolo constantemente cada vez que ustedes lo requieran. Igualmente, manifestarles que el listado de asistencia se recoge automáticamente una vez se termine la sesión. En la plataforma Teams nos permite generar esa facilidad de tener los estudiantes que participaron durante todo el ejercicio y pues ya cada uno de los tutores tendrá la información pertinente. Entonces, mi profe Jorge, muchísimas gracias por facilitar este encuentro. Te voy a dejar de compartir la pieza gráfica y pues te escuchamos. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, profe, ¿tú me permites compartir, por favor? Ay, qué vergüenza, ustedes no tienen roles. ya se los pongo a los tres. Sí, claro, cuando uno crea esto, viene sin roles. Listo, mi profe Jorge. Ya lo estoy. Perfecto. Bueno, ¿me confirman, porfa, si ya pueden ver pantalla? Creo que sí. Sí, señor. Sí, profe, ya se ve. Listo. Aquí tenemos un código en el que podemos seguir la presentación para que ustedes también puedan acceder y tenerla allí en sus memorias. Es un es un código de join.nerpod.com y allí nos permite seguir como la presentación también en sus dispositivos móviles o en los computadores, como bien se estén conectando. ¿Listo? Podemos, cuando tengamos alguna duda, también intervenir allí en el proceso para ir aclarando y que esto sea ese espacio muy participativo y muy cercano para todos, ¿cierto? Ya como hemos visto y como nos mencionó la profe Diana, vamos a hablar un poquito de normas APA en su 7ª edición. Las normas APA para muchos es el coco, para muchos es una carga y una situación donde esos psicólogos estaban un poquito desocupados y se pusieron a crear las normas APA y han visto seguramente una cantidad de memes al respecto que mucha cercanía y afinidad con ILO PDF, pero no tanto con los creadores de normas APA, etcétera, ¿cierto? Pero es un tema que se va volviendo habitual en los procesos de formación, en todos los espacios académicos que ustedes están viendo, van a presentar sus trabajos en normas APA, sus trabajos de grado seguramente van a ser en normas APA y quienes continúen un proceso de formación posgradual en especialización, maestría y doctorado también se van a encontrar con las normas APA. Estas nos van a acompañar mucho tiempo, ¿cierto? Obviamente van teniendo algunas actualizaciones y van teniendo algunos cambios que los hace para muchos un poco más dispendiosa. ¿Yo qué le digo a los estudiantes? No hay que aprenderse las normas APA de memoria, hay que saberlas consultar y tener el manual y a la mano para poder ir teniendo esos detalles, porque creo que el punto, la coma y esos detalles que son un poco más sensibles, pues a todos se nos puede pasar en términos de la memoria, pero siempre entonces la primera recomendación que tenemos importante es siempre estar con el manual en mano, ¿cierto? Guardarlo en un archivo de fácil acceso para que no se nos pierda, para que podamos consultarlo de manera permanente. Vamos a empezar con unos elementos que son muy sencillos, el tema de cómo es el formato del documento y del texto, ¿cierto? Estos son detalles que son muy simples, pero que cometemos muchos errores.
porque se nos olvida configurar la página, se nos olvida configurar la sangría, se nos olvida configurar la numeración de páginas, etcétera, ¿cierto? Entonces, esto es importante tenerlos presente. ¿Cuál es el tamaño del papel? Pues ya sabemos que es carta, en esto sí no hay pierde. Yo no he recibido en todos mis años de ejercicio ningún trabajo en formato oficio, ¿cierto? Pero no está de más decirlo, ¿cierto? Pareciera un tanto obvio, pero es importante reconocerlo, que el papel es tamaño carta. Los tamaños y los fuentes es una novedad de normas APA séptima edición. Ya nos permite utilizar dos grupos de fuentes, ¿cierto? Aquellas que denominamos con serifa, que son un poquito como más cursivas, más cursivas, no tan planas, por decirlo de alguna manera, y sin serifa, que son un poco más, por decirlo de alguna manera, más cuadraditas para tenerlo, ¿cierto? Son dos nombrecitos que no tienen mucha importancia, pero que sí es importante reconocerlo, ¿cierto? Y nos presenta 6 tipos de letra: Times New Roman, Georgia, Computer Modern, Calibri, Arial y Lucida Sans, ¿cierto? Que es importante utilizar el tamaño de la letra acorde al tipo que utilicemos. Si utilizamos calibre, pues el calibre será en 11, ¿cierto? Si es Arial, también es en 11, si es Times New Roman es en 12 y si es Computer Modern en 10, ¿cierto? Ahora, hay una orientación de la universidad de definir un tipo de letra estandarizado, que ya también lo han abordado, ¿cierto? Que es importante que para normas APA nos presenta estos diferentes tipos, ¿cierto? El espaciado siempre será interlineado doble, 2.0. Importante, nosotros somos muy buenos dejando espacios entre los párrafos. Para normas APA no hay esos espacios. Simplemente va punto aparte y ya. Solamente damos un enter, no damos un doble enter para dejar un espacio en blanco entre párrafo y párrafo, sino que continuamos de manera regular. ¿Cómo nos damos cuenta que pasamos de párrafo? Por la sangría, ¿cierto? Que la sangría en el texto es en primera línea. Importante estas sangrías porque sí, en los trabajos estamos cometiendo muchos errores con las sangrías. En el cuerpo del trabajo, la sangría es en primera línea. Una sangría de 1,27 centímetros. Esa la podemos configurar en Word dando el enlacecito, el clic en el formato, ¿cierto? Y en las referencias, la sangría es francesa. No es en la primera línea, sino que es francesa. A veces utilizamos la sangría francesa en el texto, en el cuerpo del texto, y la sangría en primera línea en francesa. No, es al revés, ¿cierto? No va justificado. Para muchos, hay muchos elementos, ¿cierto? Que no se ve bonito, que justificado se ve mejor presentado, pero norma APA nos dice que debe ir alineado a la izquierda. ¿Listo? En eso también ya hemos ido avanzando, ya no discutimos tanto con la estética que tenemos. Y la numeración va en números normalitos, números arábigos, el 1, el 2, el 3 que conocemos regularmente, no números romanos, no otro tipo de numeración, y va en el extremo superior derecho de la página. ¿Listo? Desde la primera página, ¿cierto? Las márgenes también se nos olvida configurar las páginas y las márgenes son 2.54 centímetros en los 4 lados. Word viene con unas márgenes diferentes. Por eso es importante configurarlas al momento de iniciar la escritura del texto, ¿cierto? Esto es muy sencillo, simplemente en formato de página definimos las márgenes 2.54 en ambos, en los 4 lados. Normas APA nos presenta unas abreviaturas, unas más conocidas que otras, perdón, o unas más utilizadas que otras más bien. El tema de los capítulos, estas quizás no las vemos mucho en nuestros trabajos, pero sí las van a utilizar cuando estén estableciendo monografías, cuando están estableciendo sus trabajos de grado, que sí van a ser unos trabajos un poco más robustos, con mayor extensión y que requieren de un nivel de elaboración no mayor, pero sí de
un número de referencias un poco y una extensión mayor a los trabajos académicos que presentamos en los cursos, ¿cierto? Entonces, estas son las abreviaturas que más utilizamos: capítulo, edición, edición revisada, editor, en el caso de los libros. Ese sí no lo podemos encontrar en las referencias con frecuencia. Traductor, pues, cuando son textos traducidos sin fecha, para utilizar en algunas citas o en algunas referencias, que no es lo más recomendable, ¿cierto? Porque todas las fuentes que consultamos deben ser científicas y en su mayoría, por no decir que la totalidad de las referencias científicas, tienen autor, fecha y tipo de publicación, ¿cierto? Las páginas, en singular es la P y en plural es PP. Volumen, número. Esto pues nos permite tener una claridad respecto a las revistas. Ahora, cuando estemos viendo las citas y referencias, vamos a ver cómo lo vamos a poner. Pero sí es muy importante identificarlo en las revistas científicas que estamos leyendo. La portada, aquí vemos, o la página de presentación del texto, tenemos un título, tenemos un autor, tenemos una afiliación. ¿De dónde? Pues todos somos Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ¿cierto? Y tenemos el curso en el que estamos presentando la actividad o el trabajo, ¿cierto? Ecología humana, modelos de intervención en psicología, etcétera, etcétera, el que cada uno está presentando su actividad. El nombre del profesor e importante la fecha, ¿cierto? Y como vemos, ahorita hablábamos atrás el tema de la numeración, números arábigos, en la parte superior izquierda del texto, ¿cierto? Aquí la tenemos. Perdón, derecho. Yo tengo serios problemas de lateralidad, entonces ese sí me toca revisarlo, ¿cierto? En la parte superior derecha con números arábigos, ¿de acuerdo? Esta es nuestra página. En la mayoría de los trabajos hay una buena apropiación de la página de presentación de los trabajos. No me he encontrado, y seguramente los profes tampoco se han encontrado con cosas muy, muy extrañas allí, ¿cierto? Que pongan otra cantidad de información que no debería ir allí, no sucede con mucha frecuencia. Bueno, en trabajos académicos, los textos, si ustedes han visto en las revistas y en los artículos que han consultado en los diferentes cursos y en sus búsquedas personales, que hay un resumen. Las normas APA nos plantea unas orientaciones para establecer los resúmenes. ¿Qué características tienen? La extensión en promedios hasta 250 palabras. Tiene dos formas de presentarlo. Uno, como un texto en un párrafo, o dos, de una forma más estructurada, presentando el objetivo, presentando el método, presentando los resultados y detallando las conclusiones. Aquí tenemos dos ejemplos de dos resúmenes, ¿cierto? Uno que tiene esa estructura de formato en texto que vamos detallando y vamos escribiendo los mismos elementos: el objetivo del estudio, el método utilizado, los principales resultados y una conclusión, ¿cierto? Todo eso en 250 palabras. O la forma en que está estructurada con detallo el objetivo, detallo el método, detallo los resultados y detallo las conclusiones, como si fueran no viñetas, pero sí separaditos como un punto aparte, ¿cierto? Cualquiera de los dos es viable. Cuando ustedes estén elaborando un artículo, me imagino que muchos tienen trayectoria y experiencia en los semilleros de investigación. Allí ya tienen cancha y experiencia en la publicación de artículos científicos. Entonces, siempre todas las revistas nos van a pedir un resumen, ¿cierto? Importante, la extensión. Un resumen no son de 500 palabras o de 3 páginas, porque es la carta de presentación, es lo general que vamos a detallar y que nos vamos a encontrar en el texto, ¿cierto? Las palabras claves las vamos a numerar seguidas por coma. No las vamos a detallar de manera en viñeta, ¿cierto? Porque algunos presentan en los trabajos palabra clave y las detallan en viñetas. No, ¿cierto? De hecho, Normas APA no nos permite establecer muchas viñetas, ¿cierto? No es muy utilizado, por eso la sangría. Entonces, las detallamos
simplemente separadas por coma entre cada una de ellas, ¿cierto? Ponemos palabras clave en cursiva y no olvidemos la sangría, ¿cierto? ¿Cuáles son las palabras claves? Son aquellos conceptos centrales del texto que estamos escribiendo. ¿Cierto? Si estamos detallando, aquí tenemos dos ejemplos de dos investigaciones. Por ejemplo, si estamos abordando la relación entre el uso de las redes sociales, el abuso de las tecnologías, la relación, estoy tratando de acordarme cómo se llama el artículo que tiene estas palabras claves. La relación entre el uso de redes sociales y síntomas depresivos y desempeño académico en estudiantes universitarios. Algo así es el estudio, ¿cierto? Entonces esas palabras claves son esos elementos que detallan y que me permite identificar a mí como lector qué es lo que me voy a encontrar en el texto, cuáles son ese desarrollo general que me voy a ir encontrando allí, ¿cierto? Aquí tenemos pues dos ejemplos de ello, ¿listo? No hay que poner tampoco 10 palabras claves, son entre 3 y 5 máximo, es lo que se recomienda para la escritura de estos artículos, ¿cierto? Ustedes ya tienen también experiencia revisando artículos científicos y las referencias bibliográficas que en los cursos les compartimos, y también encuentran que de la misma forma que hay un resumen, nos encontramos con un abstract. El abstract es el mismo resumen traducido a inglés, ¿cierto? Yo no sé, pero diría que por encima del 85% de las revistas científicas están escritas en inglés y la mayoría de artículos están publicados en inglés, ¿cierto? Entonces, por eso siempre el resumen también debe convertirse a un abstract en inglés. Y lo mismo sucede con las palabras claves, las debemos pasar a keywords. Deben coincidir, ¿cierto? Lo único que cambia es el idioma, pero el contenido es el mismo. Y por ende tiene la misma estructura, las 250 palabras. En inglés es un poco más resumido, entonces probablemente queda un poco más corto. El objetivo, el método, los resultados y la conclusión, y las keywords que ya las vamos a ver, ¿cierto? Las keywords son pues esas palabras clave en inglés, son las mismas. Bueno, ahí hay una recomendación. Algunas revistas sugieren que consultemos en el tesauro de la UNESCO esas palabras claves y esas keywords para evitar pues poner palabras que nada que ver, ¿cierto? Que no tienen como ese reconocimiento. Yo siempre recomiendo buscarlas en el tesauro porque me parece que orienta mucho y también facilita después la traducción a las keywords. Ellas aparecen en los diferentes idiomas y aparece una pequeña definición. Ahora, esas definiciones nos sirven a nosotros para identificar si es pertinente o no esa palabra clave, pero no para ponerla en el cuerpo del trabajo, ¿de acuerdo? El nivel de títulos, aquí cometemos muchos errores y es uno de los elementos que a mi juicio puede ser un poco más dispendioso en el trabajo de normas APA. No tanto en los trabajos académicos que ustedes presentan, porque la extensión pues no es muy larga, ¿cierto? Pues no, diferente a un trabajo de grado, por ejemplo, que allí sí van a detallar diferentes títulos y diferentes subtítulos y elementos allí, ¿cierto? Normas APA solamente nos presenta 5 niveles de títulos, no más, ¿cierto? Porque a veces tenemos la tentación de escribir subtítulos o subtítulos sobre los subtítulos, ¿cierto? Un tema central y lo desarrollamos en 3 subtemas. Cada subtema lo desarrollamos en otros 3 subtemas y a su vez esos 3 subtemas en otros 4 subtemas y ejemplificamos cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces eso se nos va volviendo una casa muy compleja para presentar. Entonces Normas APA nos centra el nivel de título. El nivel de título 1 va encabezado, centrado y en negrita. El segundo nivel, por ejemplo, si estamos detallando en el estudio que habíamos puesto la relación entre las redes sociales, los síntomas depresivos y el desempeño académico en estudiantes universitarios, entonces el primer título podría ser la introducción, entonces iría centrado y en negrita. Pero si después en la introducción queremos detallar
¿Qué es el uso de las redes sociales? Entonces sería un nivel 2, que va encabezado, alineado a la izquierda y en negrita. Pero, qué sé yo, si queremos detallar el uso de las redes sociales y discriminar entre Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, entonces ese nivel 3 ya iría encabezado, alineado a la izquierda, en negrita y en cursiva, ¿cierto? Hasta ahí pudieran presentarse en mayor medida, ¿cierto? El cuarto y el quinto nivel se presenta un poco menos, pero también se puede presentar. Es el mismo, si ustedes se fijan, es el mismo nivel 2 y el mismo nivel 3, pero con una sangría, ¿cierto? Es la única diferencia. Entonces el nivel 4, al igual que el nivel 2, iría encabezado de párrafo con sangría negrita y punto al final. La particularidad es esa sangría, ¿cierto? Y el nivel 5 iría en cursiva, en negrita, pero con la sangría encabezando el párrafo. ¿Listo? Bueno, y otra diferencia es el punto final, ¿cierto? Que lo lleva en el nivel 4 y en el 5, en el nivel 1, 2 y 3 no va a punto final. Y ahí a veces también se nos olvida y metemos el puntico, ¿cierto? Porque se ve más estético o demás. Ya sabemos que no está bien visto para normas APA. Las tablas, esas sí las utilizamos a veces y estas sí que nos dan una perecita construirlas porque no es difícil, es de poner cuidado en el formato. Word también ya se las genera, no es sino darle en el formato primera y última, primera línea y última línea, ¿cierto? Porque las rayitas, si ustedes ven, solamente va en la primera línea, como en el los primeros cuadritos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y al final, no van líneas en cada uno de los cuadros, sino que solamente en el primero y en el último. Y de resto, pues no van más líneas, ¿cierto? Y las líneas verticales no van. En normas APA no utilizamos líneas verticales, solamente utilizamos 3 líneas horizontales. ¿Listo? Regularmente en la primera, lo que detallan entre línea y línea son los títulos de la tabla, ¿cierto? Ahora bien, las tablas para normas APA deben llevar un título. Entonces siempre debemos primero numerarlas, tabla 1, tabla 2, tabla 3 y segundo poner el título de la tabla, ¿cierto? El número de la tabla va en negrilla y el título de la tabla va en cursiva, no va en negrilla, solamente va en cursiva y vemos que al final nos lleva punto, ¿cierto? Y aquí tenemos un ejemplo de una tabla de ese artículo que hemos venido desarrollando en términos de ejemplo, ¿cierto? Entonces tenemos el nivel de depresión y adicción a redes sociales, vemos el título de la tabla y vemos cómo se constituye la tabla. ¿Listo? Es importante poner a veces la nota y allí detallamos pues los elementos que se requieren. Por ejemplo, en los estudios cuantitativos que establecemos correlaciones, es muy importante poner en la nota cuál es ese marco de referencia de la correlación, ¿cierto? Es que no vamos a entrar a detallar allí para no perdernos, más que suficiente tenemos con normas APA. Listo. Así como van las tablas, también van las figuras que tenemos. Tenemos una numeración de las figuras, siempre debemos tener figura 1, figura 2. Bien importante, ser muy juiciosos y muy consecutivos a la hora de presentarla, ¿cierto? Esto implica que estemos muy concentrados a la hora de presentarlo. En la fase nuestra, del curso de modelos de intervención en psicología, ustedes están desarrollando 2 mapas conceptuales. Cuando lo peguemos en el trabajo, no nos olvidemos de poner el título el número de la figura y el título de la figura, ¿cierto? Porque eso se nos puede olvidar y ya sabemos que estamos presentando todos nuestros trabajos con normas APA, ¿cierto? Listo. Y presentamos pues obviamente la ilustración que tenemos allí, sea una gráfica estadística, sea un mapa conceptual, la ilustración o la gráfica que sea, la figura que sea, la debemos poner en estas condiciones. Listo. Y ponemos una nota aclaratoria en los casos pues que se requiere, ¿cierto? Que nos da descriptores adicionales
para facilitar la comprensión del texto. Ahora sí llegamos a las citas, que esto de aquí hacia atrás era más tema de formato, ¿cierto? Ahora lo importante son las citas, por los índices de similitud que ustedes elaboran en Turnitin o que ustedes validan en Turnitin más bien, y por el tema del plagio, ¿cierto? Básicamente todo lo que escribimos que no es nuestro debería estar citado, ¿cierto? Porque ya lo escribió otra persona y pues debemos ser respetuosos con los derechos de autor. ¿Qué es importante para las normas APA? ¿Qué nos recomienda? Tratar de citar en la medida de lo posible las fuentes primarias, no un texto citado por otro texto. Pedro Pérez citando a Gómez, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, lo más recomendable es ir a la fuente principal. En la medida de lo posible. Ya gran parte de esas revistas pues están de acceso abierto en internet, otras todavía tienen costo, pero cada vez pues el conocimiento va estando como más abierto, ¿cierto? Un tipcito. Voy y miro la cita que voy a tener en mente para citarla, y voy y con esa cita bajo el texto, ubico las referencias y con esa referencia busco el texto, la fuente primaria que estoy requiriendo. ¿Listo? Ese es un tipcito ahí para optimizar la búsqueda, porque si no, podemos decir, bueno, ¿y yo cómo voy a buscar la cita si solamente está el autor y el año? Yo no sé dónde está el texto. Esa cita la ubicamos en la referencia y con la referencia ya podemos ubicar la fuente primaria, ¿cierto? Y en la medida de lo posible, pues estas son las que deben primar en normas APA, ¿cierto? No citas de citas. ¿Listo? Otro tema importante es utilizar las fuentes confiables, mirar revistas científicas, no Wikipedia, no monografía, ¿cierto? Sino revistas que estén, artículos y fuentes que estén en bases de datos, en revistas indexadas, etcétera, ¿cierto? Las más conocidas y que ustedes han visto en las referencias de nuestros cursos, las revistas que están publicadas en Dialnet, en Cielo, en Scopus, en Web of Science, etcétera, ¿cierto? Todas estas bases de datos científicas tienen un elemento importante. Ahora bien, ¿qué es importante? Saberlas buscar, ¿cierto? Otra clavecita, casi siempre nos van a pedir los títulos o las palabras claves en inglés. Entonces, ¿por qué? Porque pues, la mayoría de textos están publicados en inglés. Y todas las bases de datos tienen la posibilidad de buscar por autor, de buscar por palabras claves, de buscar por título, etcétera. ¿Listo? Entonces, digamos que eso también nos facilita un poco la búsqueda y ya tenemos también, y ustedes que son los chicos y chicas de la era de la inteligencia artificial, también a través de inteligencia artificial existen elementos para realizar esos rastreos de las fuentes bibliográficas confiables, ¿cierto? En ocasiones también podemos utilizar cifras y definiciones siempre citando la fuente, ¿cierto? En procesos estadísticos, cuando ustedes están haciendo una revisión o un argumento de la salud mental en Colombia, entonces pueden citar la encuesta nacional de salud mental, que allí tienen cifras estadísticas que le pueden dar soporte un poco al proceso, ¿cierto? ¿Qué debemos privilegiar? El parafraseo, ¿cierto? El parafraseo no es decir lo que yo entendí que dijo el autor, sino tratar de exponer lo que el autor está diciendo en otras palabras, ¿cierto? Y es mejor hacer uso del parafraseo para que no se nos convierta en una casa de citas textuales el texto que estamos escribiendo. ¿Listo? Y siempre, importantísimo, esto es muy importante en normas APA, aquí también cometemos muchos errores. Las citas deben concordar y coincidir con las referencias, es decir, todas las citas que están en el texto, en el cuerpo del trabajo, debe aparecer su respectiva referencia en el apartado de referencias y viceversa, ¿cierto? Todo lo que está en referencias debe estar citado en el texto, porque a veces tenemos 2 citas en el texto y 20 referencias, ¿cierto? Entonces, digamos que en sus trabajos de grado, eso va a ser muy cuidadoso. Y como ustedes son tan pilosos y pilosas, van a publicar sus artículos de sus trabajos de grado en revistas científicas y les van a revisar muy bien.
que todo lo que está citado en el texto coincida con las referencias que están en el apartado de referencias. Listo. Vamos a mirar entonces qué tipos de cita nos presenta normas APA. Uno es la cita narrativa, que es allí donde presentamos el autor dentro de la redacción del texto, ¿cierto? O que pudiera también verse como que el énfasis lo estamos haciendo en el autor. Entonces, por ejemplo, Quintero, el año, ya lo vamos a detallar más adelante en cada una de las citas, plantea qué o argumenta qué o postula qué o concluye qué, ¿cierto? Es el autor el que está diciendo algo. ¿Listo? Esa es la cita narrativa. Se resalta más el autor y es el autor quien describe algo o quien plantea algo, ¿cierto? Y la otra forma de citar es la cita parentética, que es, no hacemos más énfasis en el texto y no en el autor, y lo que hacemos es citar el texto y al final ponemos el autor entre paréntesis con su respectivo año. ¿Listo? Entonces tenemos esas dos formas de citar. Cita narrativa, haciendo énfasis en el autor, es el autor quien describe algo, y una cita parentética, pongo el texto y termino con el paréntesis, el autor. ¿Listo? Hay dos tamaños de citas, ¿cierto? O más bien citas de cita textual, ¿cierto? La cita textual es la que más utilizamos, ¿sí o no? Sí, profe, y es en la que más dificultad se evidencia en el momento en que nosotros hacemos la retroalimentación de las actividades académicas de los chicos. De acuerdo, profe, así es, ¿cierto? Bueno, la cita textual tiene dos, por su extensión hay dos formas, la corta y la larga. La de extensión que le dan las 40 palabras, ¿cierto? 40 palabritas en la cita. No toda cita textual va entre paréntesis y a veces ponemos la cita textual en cursiva y no es así, ¿cierto? Ya vamos a detallar cada una cómo la vamos a escribir. Y la otra opción es el parafraseo, que es lo que se recomienda en mayor medida, ¿cierto? Que nuestros artículos y nuestros textos estén escritos en parafraseo, que parafraseemos lo que nos está diciendo el autor. Entonces miremos cómo citamos entonces. La cita textual. Recuerdan que hay dos formas, ¿cierto? Narrativa y parentética. La primera es una cita narrativa, en quien se hace énfasis en el autor. Entonces, tenemos el autor, en este caso Kaplan y Sapu, año, y abro comillas y cierro comillas. Y el texto continúa normal, ¿cierto? No tenemos que poner cursiva, no tenemos que cambiar el tamaño de letra, no tenemos que poner negrilla, nada de eso, ¿cierto? Simplemente abrimos y cerramos, abrimos la comilla cuando vamos a empezar la frase y la cerramos cuando terminamos la frase. ¿Listo? No más de 40 palabras. Importante, siempre terminamos la frase, la comilla, poniendo entre paréntesis la página. ¿Recuerdan las abreviaturas que vimos al principio? Aquí tenemos la P, que está en la página 111. Digamos que esa cita textual era de la página, del último renglón de la página 111 y el primero de la 112. Entonces iría PP 111, 112. Listo. ¿Es clara la cita textual corta? Chicos y chicas. Asumimos que sí. Sí, profe. Sí. Bueno, de acuerdo. No se nos vayan a dormir. Que ustedes llegan cansados del trabajo y de pronto en un tema que pudiera ser un poquito denso, pues pueden tener esa situación de riesgo, ¿cierto? Listo. Y la otra forma de citar, esa cita narrativa, es cuando el énfasis está en el texto, que es la cita parentética. Entonces ponemos el texto, lo mismo, abrimos comilla, ponemos el texto, cerramos comilla, no ponemos puntos, si ustedes ven, abrimos el paréntesis, el autor, coma, el año, coma, la página, ¿cierto? En las citas textuales siempre va la página. Esa sí es una directriz de las normas APA, ¿cierto? En las citas textuales siempre llevamos normas APA. Y el punto final de la cita parentética va después del paréntesis. ¿Listo? Lo mismo
que en la cita narrativa, ¿cierto? Que después del paréntesis de la página ponemos el punto final de la oración. Listo. Ahora la cita textual larga. Ponemos énfasis en el autor o narrativa, el autor, X, Kaplan y Sapu, perdón, entre paréntesis el año de publicación, acompañamos con 2 puntos y ponemos el texto, ¿cierto? ¿Cómo nos damos cuenta que es una cita textual? Aquí ustedes lo están detallando por la sangría que estamos presentando. Mira que aquí ya no es la sangría en primera línea, sino que todo el párrafo va con una sangría. ¿Listo? Eso pues lo cuadramos en el formatico del texto que estemos escribiendo en Word, ¿cierto? Entonces, la escribimos, terminamos con un punto, ojo, aquí no tenemos que abrir ni cerrar comillas, ¿listo? Aquí ya nos está diciendo que cita textual la sangría, ¿listo? Punto, aquí ya no va, aquí va antes de la página, abro paréntesis y la página, que ya sabemos que en normas APA siempre nos piden las citas textuales, poner la página, ¿listo? Y si el énfasis está en la cita o la cita parentética, pasa lo mismo, iniciamos como si fuéramos a iniciar un párrafo de la cita, con la sangría para todo el texto de la cita, punto, y el autor entre paréntesis exactamente igual. Autor, coma, año, coma, página. Y cierro. Listo. Importante, aquí vemos que el punto está antes del paréntesis y no después del paréntesis, como si en la cita textual corta. Listo. Entonces ahí tenemos las diferencias que podemos tener allí. El parafraseo es poner en otras palabras lo que está diciendo el autor. No es una interpretación del autor, sino poner en otras palabras lo que el autor está diciendo, la idea del autor, ¿cierto? Y aquí podemos poner exactamente lo mismo, ¿cierto? El énfasis puede ser en el autor para cita narrativa o en el texto para cita parentética. Entonces, la cita narrativa empezamos por el autor, ponemos el año, que plantean, que describen, que argumentan y tal cosa, ¿cierto? Y aquí está parafraseado. Está en palabras del escritor o de la persona que es del investigador, sí, del escritor, lo que está diciendo el autor. O si es cita con énfasis parentética, ponemos el texto tal cual y entre paréntesis ponemos el apellido y el año del autor. Aquí no va sino el apellido, ¿cierto? No va el apellido y el nombre, no va el apellido y la inicial del nombre como en la referencia, no, solamente el apellido. ¿Listo? Mi En profe, por citas, aquí, perdona, mi profe, Heidi Joana Murillo nos está sí, preguntando, explique de nuevo, por favor, la página. ¿Cómo sería? PIP entre paréntesis 101, 102 o entre paréntesis PP.101-102. guión 102. Ujú. Es la Cuando son última. 2 páginas. Pero ese es solo en la cita textual, ¿cierto? Porque en la cita por parafraseo no tenemos que poner la página. Y muy bien, Heidi, muy atenta. Bueno, ahora, ustedes han leído que hay textos que los escriben 2, 3, 4 investigadores, ¿cierto? Para la citación hay unas directrices por número de autores. Si es un autor, ponemos el apellido y el año, ¿cierto? La cita narrativa, el apellido, abro paréntesis, año, cierro paréntesis. Y si es parentética, abro paréntesis, el apellido, coma, el año, cierro paréntesis. Si son dos autores, van los apellidos de los 2 autores. A partir de 3 autores ya no ponemos todos los autores, sino solamente ponemos el primero y lo acompañamos con la partícula et al, que es colaboradores, más o menos lo que presenta, ¿cierto? Entonces ponemos, por ejemplo,
el autor Barton et al., que lo hizo con otros cuantos, no sabemos si 3, 4, 5, eso es donde lo vamos a saber, en la referencia, ¿cierto? Pero en la cita, en el cuerpo del texto, solamente va el nombre el apellido, perdón, del primer autor con el et al. Y el año. En todas las citas, esos son los dos elementos importantes, autor y año. Bueno, y le agregaríamos la página para el caso de las citas textuales. Listo. Si el autor es corporativo, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, entonces en la primera cita ponemos el nombre completo de la organización más su abreviatura, Organización de las Naciones Unidas, ONU, y el año, ¿cierto? A partir de la segunda cita ya no tengo que poner el nombre completo, ya simplemente cito ONU o en este caso OMS, ¿cierto? Entonces, primera cita, nombre y abreviatura. A partir de las siguientes, de la segunda cita, solamente la abreviatura. ¿Listo? Y cuando no está, pues el autor, cuando el autor corporativo no tiene abreviatura, pues ya ponemos el nombre siempre, ¿cierto? Es porque no tenemos abreviatura. Pongamos el ejemplo de la universidad. Nuestra primera cita, si es un artículo corporativo, en la primera cita iría Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD y el año, ¿cierto? A partir de la siguiente cita, de la segunda cita, ya no tenemos que poner Universidad Nacional Abierta y a Distancia, sino que ponemos UNAD y el año, ¿cierto? Siempre va el año. Entonces, primera cita, importante, la abreviatura va entre paréntesis, coma, el año, ¿listo? Eso en la cita narrativa. Y en la cita parentética, pues ya sabemos que el paréntesis se abre desde el autor, entonces la abreviatura iría entre corchetes. Esa sería la única diferencia. ¿Listo? Bueno, también ustedes se preguntarán, y lo hemos visto en los trabajos, nos da mucho miedo citar varios autores que dicen cosas muy parecidas, ¿cierto? Entonces, si yo parafraseo un autor y veo que hay 2 o 3 artículos o 2 o 3 autores que coinciden en eso que están diciendo, entonces yo pongo el texto y lo que hago entre paréntesis es citar a todos los autores separados por punto y coma. Este color es simplemente para que lo identifiquemos, no va con color diferente, ¿cierto? Va en negrito. Aquí lo resaltamos es para que sea más claro al momento de definirlo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos Carlos et al. ¿Estos cuántos autores serían? Con lo que vimos anteriormente, acá. Si vemos el et al, ¿cuántos autores son como mínimo? No se me vayan. 3, ¿cierto? A partir de 3 autores ponemos el et al. ¿Listo? Y eso pasa con todos. Entonces aquí tenemos Mestre et al. También son 3 o más. Y solamente Richaud y Mesurad, pues ya sabemos que ahí sí son 2, ¿cierto? Y esto nos lo permite APA. Y la escritura de los textos en realidad, ¿cierto? Entonces podemos poner un texto y la cita parentética con todos los autores que publicaron eso. Importante siempre el autor y el año. Entonces va el autor, coma, el año, separamos con punto y coma el siguiente autor con su año y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de ello. Cita de publicación sin autor. Eso puede pasar en los informes, en esos estudios, por ejemplo, del DANE, en la encuesta nacional de salud mental, que más que un autor, hay muchos autores y muchas entidades que trabajaron al respecto, ¿cierto? Entonces la citación sería ¿de dónde? Pues informe anual y la fecha, ¿cierto? O encuesta nacional de salud mental y la fecha, aunque esas pues ya también han ido mejorando porque las publican por lo menos un ministerio, ¿cierto? Y el autor sería más corporativo. Cita de publicación sin fecha, ya sabemos, ponemos el apellido, el autor y entre paréntesis la abreviación que vimos al principio, SF. S.F. ¿Listo?
No es lo más habitual, porque como estamos ya acostumbrados a leer textos científicos, todos los textos científicos tienen fecha de publicación. No hay ninguno que no la tenga, ¿cierto? Bueno, ni siquiera los trabajos de grado de los pregrados, de las universidades, que a veces los consultamos y también son útiles, ¿cierto? Que no todos los trabajos de grado terminan en publicación científica. Es el ideal, pero pues no siempre termina, ¿cierto? Muy bien. Cita de cita, ya lo vimos. Entonces ponemos el autor, cómo se citó en tal libro, ¿cierto? O en tal autor y la fecha en que fue citado. Este Hawking fue escrito en el 2010, ¿cierto? Y ¿y quién estaría diciendo que las matemáticas talco? Peronzo, ¿cierto? Muy bien. Las referencias, el apartado de referencias que tantas canas nos sacan y tantas dificultades se nos pueden presentar, ¿cierto? Siempre las debemos presentar en orden alfabético. Ahí cometemos muchos errores porque se nos olvidan ordenarlas, ¿cierto? Y siempre Norma Zapa nos dice que deben ir en orden alfabético. Con sangría francesa, ya lo vimos, la sangría francesa está un poquito más corridito a la izquierda, el primer renglón, diferente a la sangría en primera línea que está más a la derecha, ¿cierto? La sangría francesa está más a la izquierda y la segunda línea está un poquito más corrida. Queda, por decirlo de alguna manera, queda como salidita el primer renglón, ¿cierto? Que no es el término correcto para que deberíamos utilizar. Y el interlineado es exactamente igual. Y el tipo de letra y todo es exactamente igual. ¿Listo? A veces cometemos errores allí y no dejamos la sangría en primera línea igual que en el texto, o ponemos viñetas que ya sabemos que Norma Zapa no va con las viñetas, o las dejamos en orden que están escritas en el texto, ¿no? Etcétera, ¿cierto? Son errorcitos que vamos teniendo en el uso de las normas APA. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son? Hay 4 elementos que son importantes en una referencia. Primero, el autor. Siempre debemos citar el autor, que bien puede ser un autor corporativo, ¿cierto? Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Organización de las Naciones Unidas, etcétera, ¿cierto? El Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Salud, etcétera. O una persona puntual, un investigador que publica los artículos, ¿cierto? Ahora bien, puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 20, pueden ser 30. Hay artículos escritos por 30. ¿Cómo? No sé, pero los hay, ¿cierto? Y ahí también pues tiene unos elementos a la hora de establecer la referencia diferente. ¿Listo? Bueno, la fecha, cuándo se publicó ese artículo o ese documento, cuál es el título del artículo, del documento, ¿cierto? Básicamente es cómo se llama la obra y dónde se puede localizar la fuente, en la revista tal, en la base de datos tal, etcétera, ¿cierto? Los artículos científicos es lo que más utilizamos regularmente y pues están publicados en revistas científicas con volumen y número y muchos tienen un DOI. El DOI es como el documento de identidad del artículo, ¿cierto? Un número de identificación del artículo, ¿cierto? Ya ponemos el enlace completo en la referencia que vamos estructurando. Listo, por número de autores. Recuerden la forma de citación. Listo. Entonces, un autor, incluimos el apellido del autor, ¿cierto? Si son 2 a 20 autores, pues ponemos los apellidos de todos, ¿cierto? Con su respectiva inicial del nombre. Entonces, apellido 1, coma, inicial del nombre, punto, coma, segundo apellido, coma, inicial del nombre, punto, coma, tercer apellido, coma, inicial del nombre, punto, y así hasta llegar al último que va con una I.
con la conjunción Y, ¿cierto? Y Pepito Pérez. Bueno, y Pérez Pepito. Listo. Si son más de 20 autores, pues no sé, profe, si ustedes han leído artículos con 20 autores. Yo no he encontrado el primero, he encontrado como hasta 10, pero de más de No, no. 20 todavía no. Es un libro, pero un artículo no. Cuando hay capítulos de libros, ¿cierto? Y regularmente no leemos todo el libro, sino el capítulo del libro que nos interesa. Pero en artículos yo he visto hasta 10, pero de más de 20 no, pero los debe haber. No falta, ¿cierto? Cuando son más de 20 autores, se escriben los primeros 19, se omiten los del intermedio y se ponen tres puntos suspensivos y se escribe el último. ¿Listo? Entonces, de Pérez, bueno, por ejemplo, si ustedes tuvieran un curso con 40 estudiantes y los 40 estudiantes escribieran un artículo, entonces ponen los nombres de los primeros 19, los puntos suspensivos, los apellidos, perdón, con su inicial del nombre, 3 puntos suspensivos y el apellido y la inicial del nombre del último de la lista. Listo. Eso, como les digo, no es muy utilizado, no se lo van a encontrar mucho, pero pues en caso tal ya saben cómo citarlo, ¿cierto? Y sin autor, que tampoco es muy frecuente y sería de dudosa reputación citar un texto que no tiene autor, pues partimos con el título de la obra, ¿cierto? Sin autor se refiere a que no tiene ni un autor corporativo, sino que se encontraron por ahí en cualquier Google, en cualquier monografía, un artículo que pareciera ser de una revistica no científica, estilo, qué sé yo, Cromos, Caras, bueno, esas revistas que está escrito, pero no tiene ningún autor. Y tampoco lo escribió la revista, ¿cierto? Ni una institución, ni una organización. Entonces ahí partimos con el título de la obra. Eso nos resta rigurosidad. ¿Listo? Eso nos baja ahí calidad en la escritura. Y si van a publicar, yo siempre le digo a los chicos que hay que apostarle a publicar, ¿cierto? No es fácil. Estamos en un proceso de mercado, pero siempre es posible, ¿cierto? Yo siempre los invito a que puedan participar en los semilleros de investigación y que se aventuren a escribir cositas, ¿cierto? Pues no tiene que ser en una revista tipo top, pero sí pueden publicar eh, sus productos, que hay unos productos que también son muy buenos y vale la pena tener por allí el proceso, ¿cierto? Listo. Vamos entonces con lo que nos decía la profe Diana, los libros. Cuando tenemos un libro con autor, lo que hacemos es escribir el apellido del autor. Voy a ponerlo como mi ejemplo. Entonces, por ejemplo, sería González, J.H. Abro paréntesis, el año de publicación, 2024. Cierro paréntesis, punto. Ojo, en esto cometemos muchos errores. El título del libro va en cursiva, solo el título del libro. Pero cuando vamos a citar un artículo científico, el título ya no va en cursiva. Entonces ahí hay que prestar atención, ¿cierto? Esto no hay que aprendérselo de memoria, solo hay que saberlo consultar, ¿listo? Porque ahí a veces dejamos el título, o más bien construimos una cita, una referencia de un artículo científico como si fuera un libro, y no, ¿cierto? O construimos la referencia de un libro como si fuera un artículo científico, y tampoco, ¿cierto? Por eso Norma Zappa nos describe para cada tipo de producto o para cada tipo de texto cómo es elaborar la referencia, ¿listo? Entonces, título en cursiva, punto y la editorial. Y terminamos con punto. Listo. Eso es cuando hay un autor en el libro, que sucede la mayoría de las veces. Libro con editor, lo que nos decía la profe Diana, ¿cierto? Varias personas escribieron cositas para un libro y un editor o un compilador, ¿cierto? Ese ponemos el apellido de ese editor, acompañado de la abreviatura ED, entre paréntesis. Entonces, ¿cómo sería? Apellido,
González, coma, J.H. abro paréntesis, ed, de editor, punto, abro paréntesis, el año en que fue publicado o editado el libro, cierro de paréntesis, punto, el título permanece en cursiva. Si ustedes ven, siempre el título del libro va en cursiva. Punto, la editorial y la URL si es opcional, ¿cierto? Si el libro es electrónico. Si ustedes recuerdan, bueno, no sé, tal vez sí, les tocó Normas APA sexta edición, y ahí para atrás regularmente pedían también la ciudad. Aquí ya vemos que no hay que poner la ciudad, sino estos cuatro elementos, el autor, el año, el título y la editorial. Listo. Ahora, si el libro es electrónico, lo mismo, el apellido del autor, González, coma, iniciales de los nombres, J.H. el año, nuevamente el título en cursiva, la editorial, si aplica la editorial, porque ya sabemos que es un libro electrónico, ¿cierto? Y no necesariamente todos tienen editorial. Si la tiene, le ponemos la editorial, y si no, pues simplemente ponemos la URL. Igual, la URL la debemos poner, tenga o no tenga editorial. ¿Listo? Si es capítulo del libro, ponemos apellido, coma, inicial de los nombres, coma, punto, coma, apellido, y si son dos autores, apellido, coma, inicial de los nombres, el año. Primero ponemos el título del capítulo del libro que leímos, ¿cierto? Aquí vemos que no va en cursiva, va normalito. Punto en nombres y apellidos, aquí cambia el orden, aquí iría primero el nombre, pues las iniciales del nombre, luego el apellido del editor y el título del libro, aquí continúa en cursiva. Novedad, aquí tengo que poner las páginas de ese capítulo del libro. El título del libro va en cursiva. Termino con cursiva ahí y abro paréntesis las páginas de dónde a dónde va, cierro paréntesis y la editorial. Pregunta, esta sería una pregunta interesante. ¿Estos apellidos son cuáles? ¿El editor del libro o quien escribió el capítulo del libro? ¿Qué creen ustedes? Creo que quien lo escribió. El capítulo, ¿cierto? Porque aquí tenemos el apellido del editor y el nombre del editor, que sería este que tenemos aquí arribita también. ¿Listo? Porque son libros que son escritos por varios autores. Bueno, los artículos científicos es lo que hoy ustedes más citan, porque es lo que encuentran en Internet. Y en su mayoría son artículos en línea. ¿Listo? Y esto es lo que más consultamos todos. Hoy citamos más artículos científicos que los mismos libros, ¿cierto? Muy Profe, bien, señora. por aquí en el chat hay pregunta. Dice, respecto a la cita de dos autores, ¿es con Y o Y o I, que es ampersand? Creo que mira, no recuerdo cómo es que se llama muy bien. O se vale de las dos maneras. Y por ahí dicen que sí, la I cambia con el idioma. Inicialmente cambiaba con el idioma, así el de la publicación del artículo. Ya regularmente siempre está la Y, ¿cierto? Porque pues estamos escribiendo en español independientemente de donde estaba. Porque antes, si mi memoria no me falla, hasta la sexta edición,
se hacía la claridad y la salvedad. Si el artículo que estábamos citando era en español, publicábamos con la Y. Y si el artículo era en inglés, publicábamos con el corrosquito, que yo no me acuerdo cómo se llama, ¿cierto? El que Sí, nos dijo la ampersand, profe. ya. Ajá. Pero ahorita está más con la Y. Está recomendable Con con la la Y, Y. sí, Ujú. con la española. Vale, listo, Exacto. profe, gracias. Esa Bueno, es a la ti. pregunta de Juan Carlos Velasco y Heidi Joa. De acuerdo. Listo. Artículos entonces científicos. Artículo impreso, ¿cierto? Que ya la mayoría, las revistas tuvieron mucho auge en algún momento, ya casi todas son electrónicas. ¿Qué debemos poner? Recordemos esos 4 elementos que tenemos en todas las referencias. Autor, quién lo hizo, el año, cuando se publicó, cómo se llama, el título y dónde lo voy a encontrar, la fuente, ¿cierto? Y eso nos va a pasar también acá. Entonces tenemos el artículo impreso, el apellido, coma, las iniciales del nombre. Entonces, González, coma, J.H. Abro paréntesis, el año de publicación del artículo, 2000 tanto, el título del artículo. Si ven que aquí ya no está en cursiva como en los títulos, en el título del libro, aquí ya es normalito. ¿Qué va en cursiva? El nombre de la revista. A ver, nos acordamos de una revista, Psicogente, por ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí iría el nombre de Psicogente en cursiva, coma, el volumen en cursiva. Todas las revistas tienen un volumen y un número. El volumen va en cursiva y el número va entre paréntesis, pero no va en cursiva. ¿Listo? Punto. Y las páginas, de dónde a dónde va el artículo, ¿cierto? Ya abrimos un archivo, una revista para mirar, un artículo científico para que puedan ver ustedes dónde identificar el volumen y el número. El artículo en línea básicamente es la misma estructura, es el apellido, coma, las iniciales de los nombres del autor, la fecha, punto, el título del artículo, nombre de la revista igual en cursiva, volumen igual en cursiva, el número entre paréntesis sin cursiva normalito, las páginas y le agregamos la URL. Siempre debemos copiar el enlace, pegarlo y darle enter para que quede como de consulta de una, ¿cierto? De consulta inmediata. Y eso nos cambia el colorcito, pues ahí ya sabemos que está bien, ¿cierto? Eso es importante tenerlo. Y este es el artículo con DOI. Entonces, cambiamos, la estructura es exactamente la misma, apellido, iniciales de los nombres, fecha, título del artículo normal sin cursiva, nombre de la revista en cursiva, coma, volumen de la revista en cursiva, abro paréntesis, el número de la revista normalito, cierro paréntesis la página y no ponemos la URL, sino el enlace del DOI, que también lo tienen los artículos allí descritos en la primera paginita, donde está el resumen regularmente. Y aquí hay otros elementos que pudiéramos utilizar para citar. Periódicos impresos, periódicos en línea, magazines impresos o en línea. Y la estructura, pues es básicamente lo mismo. Entonces, el periódico impreso va el apellido y las iniciales del nombre del autor en todo, ¿cierto? En libro, en capítulo del libro, en artículo científico y en periódicos. La fecha, hasta ahí vamos igual. Aquí el título del artículo también va como en el artículo científico, normalito, nada de cursiva. En cursiva va el nombre del periódico y la página sin abreviación, ¿cierto? Es 20, no P20, sino solamente el 20. Lo mismo que en el artículo científico, no tenemos que poner la abreviación, sino que ponemos simplemente de dónde a dónde va el artículo. Listo. Si el periódico en línea, la misma estructura, siempre va a conservar la misma estructura, que va a variar, que ponemos la URL. Listo. Entonces el periódico en línea, apellidos, iniciales del nombre, fecha, título del artículo, nombre del periódico y la URL. Cambia la página por la URL. Y el magazine, la misma estructura, apellidos, iniciales de los nombres, fecha, título del artículo
y el nombre de la revista en cursiva. Cuando tienen volumen, el volumen también va en cursiva y el número no va en cursiva y va entre paréntesis si tiene volumen y número, ¿cierto? Porque algunas revistas no tienen solo volumen, otras no, otras tienen volumen y número, ¿cierto? Y la página y las páginas de dónde a dónde va. Y el magazine en línea, igual que el periódico en línea, apellidos, fechas, título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, volumen, número y agregamos la URL. Y estos son informes gubernamentales u otros tipos de elementos que a veces podemos citar, que no son tan frecuentes, pero que son válidos y que a veces los citamos porque son pertinentes, ¿cierto? Entonces, un informe gubernamental. Entonces, ponemos el nombre de la organización, Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, punto, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título del informe, el número de la publicación, pues si es un informe anual, ¿cierto? Si es el informe 3, bueno, etcétera, y la URL, de donde lo sacamos. Simposio, conferencia o congreso. Todos los congresos tienen memorias, algunas en capítulo de libro, entonces pues citaríamos como capítulo de libro, otros son artículos científicos, entonces pues se publica se cita el artículo, pero cuando, por ejemplo, yo leí una ponencia que no está publicada, sino que el expositor la llevaba escrita, entonces me pareció muy interesante y yo le tomé copia. Entonces, esa la cito de esta forma: el apellido de los autores, el apellido y la inicial del nombre de los autores, ahí vemos la Y, ¿cierto? La fecha del evento, del simposio, la conferencia o el congreso, el título de la ponencia, ¿cierto? ¿Cómo se llamó? Tipo de contribución, si es conferencia, si es simposio, etcétera. El título del simposio o el congreso, la ciudad, aquí sí va ciudad y país, y la URL, en el caso pues que están publicadas las ponencias escritas como tal, ¿cierto? O los resúmenes, porque a veces publican los resúmenes como memoria, ¿cierto? Tesis de grado publicada en bases de datos en línea, entonces apellido, la misma estructura de siempre, autor, año, título y fuente, ¿cierto? Entonces, apellidos y nombre del autor y la inicial del nombre del autor, perdón, el año, el título de la tesis, volvemos a la cursiva para poner el título de la tesis, abro corchete y pongo si es una tesis de pregrado, una tesis de especialización, una tesis de maestría o una tesis doctoral, coma, y acompaño con la institución educativa que otorga el título. Entonces, tesis de pregrado, coma, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ¿cierto? Punto y el nombre de la base de datos donde lo consulté y la URL. Regularmente, esas tesis son publicadas en los repositorios institucionales de las universidades y ahí se pueden consultar, ahí es válido, ¿cierto? Entonces ahí se puede poner. Listo. Si es una página web, el apellido del autor que publica ese artículo en esa página web, la fecha, el título en cursiva y el nombre del sitio web acompañado con su URL, con su enlace. Un podcast, el autor, la fecha del podcast, de publicación del podcast, el título del podcast, perdón, y abro corchete, el título del podcast vuelve en cursiva, ¿cierto? Abro corchete, si es un podcast de audio o un podcast de video y la URL de donde lo obtuve. Sentencias o leyes o este tipo de elementos un poco más normativos, entonces va el título y el nombre o nombre de la sentencia o de la ley, la fecha en que fue publicada, el acorte o el reporte de donde se publicó, o el que sería el nombre del magistrado ponente, y la URL, ¿cierto? Y las leyes, el nombre de la ley, la fecha de publicación, la fuente y el número de la sección o el artículo que consulté y que estoy leyendo, ¿cierto? Con su respectiva URL. Perdona, es que nos están pidiendo que si puedes ampliar un poquito
la imagen que la letra no se alcanza a ver muy bien. Listo. Eso Ahí. para nosotros los cieguitos mayores de 40 está perfecto. Listo, entonces aquí retomamos, ¿cierto? Me voy a devolver entonces también al anterior. Los periódicos, recordemos que es importante siempre la estructura, no, autor, fecha, título y fuente. Son los 4 elementos que toda referencia va a llevar, ¿cierto? Y va a variar en términos de la cursiva, el título del libro, el nombre el título del libro o de la tesis. Y en el caso de los periódicos y de los artículos científicos, no va en el título del artículo, sino en el nombre del periódico, la revista o la revista científica que estamos consultando. Y aquí tenemos pues este último, ¿cierto? Nombre de la ley, fecha, fuente, el número de la sección, las leyes están por secciones, o el artículo que estamos analizando y que citamos, ¿cierto? Porque pues no necesariamente leemos toda la ley para un trabajo que están haciendo, ¿cierto? Por ejemplo, si van a citar la Constitución Política de Colombia, entonces no se lee en toda la Constitución, tal vez se lee en la sección, una de las secciones que están sobre los derechos o bueno, sobre la participación, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Y citan solamente ese apartado, esa sección o ese artículo y la URL donde están consultando. Listo. ¿Qué dudas tenemos hasta el momento? Les voy a mostrar aquí una revista. Por ejemplo, si el internet nos carga, ¿cierto? Esta es un artículo cualquiera. Entonces, identificamos los autores. Augusto Pablo, entonces sería Bernal, AP, punto, sello, L.E. ¿Cierto? ¿Cuántos autores tenemos aquí? 2, 4, 6, 7, entonces irían en la referencia los 7. Si fuéramos a citar en el texto de los artículos, solamente pondríamos Bernal y etal, ¿cierto? Listo, el año, entonces ubiquemos el año, aquí lo tenemos, 2025. El título, ¿cómo se llama el artículo? El impacto del uso de redes sociales en la autoestima de adolescentes. La revista en cursiva, aquí la tenemos, revista multidisciplinar Ciencia Latina, volumen 9, número 1. Esta revista, por ejemplo, tiene volumen y número, ¿cierto? Y ya, esa sería la forma en que... Y aquí tenemos, por ejemplo, tiene DOI, entonces no pondríamos esta URL que sacaríamos de acá, sino esta que tiene el DOI. Ponemos este enlacecito y listo, esa sería como la forma, ¿cierto? Entonces todas las revistas aquí van a tener su presentación, volumen y número, listo. ¿Qué es importante? Empezar a leerlo bien, ¿cierto? Y lograr identificar esos elementos para construir la referencia. ¿Listo? Bueno, jovencitos, creo que ya hicimos como el recorrido. Es un poquito dispendioso, es de cuidado, pero como les decía, la principal recomendación es tener siempre el manual. Nosotros les compartimos las memorias, la profe también le podemos compartir la presentación, que ahí tiene el resumencito, ¿cierto? ¿Qué es importante? ¿Qué recomendaciones tenemos? Primero, el formato del texto, cuadrar siempre el tipo de letra. Ahora, que coincida el tipo de letra en todo el texto, ¿cierto?
no un texto en una parte, un tamaño en otra, no, siempre debe coincidir. Lo otro, organizar el formato de la sangría en primera línea en Word, ¿cierto? No les digo que entramos ahora a mostrarles porque aquí si no, en este computador si no tengo Word, entonces ahí no podríamos hacerlo. Pero no, se me estaba ocurriendo una idea, pero no. Se confunden un poco más. Bueno, ¿qué otro elemento tenemos? Y siempre ubicar esos 4 elementos de las referencias. Autor, año, título y fuente, de donde lo consultamos. Y ya ir a definir qué es lo que más van a citar ustedes y qué es lo que más citamos todos. Los capítulos del libro, los libros y los artículos científicos. Y esporádicamente, de pronto, artículos de periódico, de magazines, que también los tenemos, ¿cierto? Y más eventualmente tesis de pregrado, de posgrado o leyes, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos como esa estructura. Ya hay otras cosas que también pues, nos presenta APA, pero no son tan frecuentes, ¿cierto? Entonces, no los detallamos porque ahí sí entrarían en crisis aún más, ¿cierto? Entonces, esto es como lo que más frecuentemente se van a utilizar y a encontrar para la forma de citar los documentos. ¿Listo? ¿Qué dudas tenemos, chicos, profes? Bueno, en el chat fui leyendo así como las que he ido encontrando y no tenemos más el profe. Es claro, muy raro. Reclamaciones. No, ya Profe, con una preguntita este, solamente. No sé si de pronto lo Jade. mencionó, lo escuché. En cuanto a la citación, bájale. En cuanto a la citación, es la misma, el mismo formato independientemente de que sea un artículo, un libro o cualquier otra revisión. Sí, la citación depende si es cita parentética o cita narrativa. Si la Pero cita parentética, sí, sí, qué si pena. la citas independientemente si es de un libro o de un artículo científico, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, en la sí. cita va, si es parentética, va primero el texto, abro paréntesis, el autor, el apellido del autor, coma y el año de publicación y cierro paréntesis. Y si es con énfasis en el autor, entonces detallo el texto, en el texto del autor, como si fueras tú, entonces Murillo, el año 2024 afirma que tal cosa, Sí, sí, independientemente si es capítulo del libro o si es artículo científico. En la exacto. citación varías en la referencia. Ajá, muy bien, gracias. Con gusto, Jade, a ti por la pregunta. ¿Y otras reclamaciones, comentarios tenemos? Muy complicado, Juan Juan Carlos está Carlos. levantando. Profe, de pronto no sé si no estaba prestando bien atención respecto a los videos. Bueno, por ejemplo, en algún tipo de información que uno consulta por lo general en red social como YouTube, pues Juan Carlos, qué pena, no sé si soy solo yo o si también los demás, yo no lo Casi no se escucho muy bien. escucha. Ujú. Qué maluco perdernos ahí del aporte grandioso que nos va a hacer Juan Carlos, entonces si de pronto puedes acercarte un poquitico más el micrófono, porque por lo menos yo no te escucho muy bien. Ok, profe, ¿me escuchan? Qué pena. Profe, no, es referente a cuando hago relación sobre un video, por lo general redes sociales, YouTube, ¿cómo lo enunciaría? Yo tengo esa duda. Ese también nos lo permite citar normas APA, ¿cierto? Que es importante citarlos cuando tienen, voy a abrir normas APA para no cometer de pronto una imprecisión en la coma, porque va el autor, va la misma estructura, ¿cierto? El autor, la fecha, el título del video, se pone que es un video de YouTube entre corchetes y el enlace al final, pero voy a abrir normas APA para no cometer una imprecisión de pronto en el orden o en el punto y en la coma, ¿cierto? Y también para todo tipo de redes sociales, Juan Carlos abre ahí el espectro de preguntas sobre, para
para citar lo que antes era Twitter, algunas publicaciones de Facebook. Eso también se puede tomar y se pueden referenciar. Y también hay una estructura para ello. Ok, gracias, profe, por la aclaración. Ya vamos a buscar Juan Carlos. No recuerdo si el compendio de una lo tiene. Voy a buscarlo también. Redes sociales. Listo, ya leo. Entonces, ¿qué pondríamos? Por ejemplo, si es un de redes sociales y demás, si es una publicación concreta, entonces el apellido del autor con la inicial del nombre, ¿cierto? Que eso sería más o menos el usuario. Entonces, si está en Facebook como Juan Carlos Velasco, entonces Velasco, J, ¿cierto? UJC, ¿cierto? Como aparece el usuario, allí, como corresponde el usuario de la red social. Punto, la fecha de publicación o de actualización de ese elemento. ¿En qué momento se publicó? Luego, el contenido de la publicación, como más o menos qué fue lo que publicó, 20 palabras en cursiva, que es como una descripción del material audiovisual y el sitio web o el enlace donde se publicó, ¿cierto? Del enlace de la red social. Entonces aquí nos presenta un ejemplo, por ejemplo, el autor, pues, Torres, y cómo está su usuario, ¿cierto? Entonces, @ tal, ¿cierto? En el caso de los Twitter o de Instagram, etcétera. Punto, Lo abro estamos viendo tu paréntesis. pantalla, creo que tú estás Ah, compartiendo, lo estamos viendo. ahora sí, sí. Sí, Mira, por ejemplo, acá tenemos el de redes sociales, ¿cierto? Entonces, el autor, el usuario, entre corchetes, el @ tal, como aparece en la red social, ¿cierto? Esto aplica mucho por ejemplo, en Twitter, no sé si en TikTok, no sé si en Instagram, etcétera, ¿cierto? Que aparece el @ tal para cuando los buscamos. La fecha de actualización o de publicación de ese elemento que estamos utilizando y el contenido que estamos leyendo. Si no tiene título, entonces simplemente ponemos las primeras 20 palabras de lo que está allí y el enlace. Profe, y en ese caso vuelvo y yo pregunto, vuelvo y pregunto, en ese caso, por ejemplo, de las redes, también la citación sigue siendo la misma. El O sea, autor y la cito, fecha. Siempre va apellido y fecha. en caso de que no tenga apellido, sería el nombre, pues, de la publicación, digamos, del usuario, Ujú. ¿sí? Aunque generalmente tienen nombres, generalmente, ¿cierto? Aunque no falta el que pone seudónimos o cosas raras, ¿cierto? Sí, sí se encuentra así. Ujú. Es importante no rellenar los artículos científicos de podcast, ¿cierto? Está bien darle énfasis en uno, pero no que el 50% de nuestras referencias sean podcast o videos de YouTube o de redes sociales, ¿cierto? Porque eso nos resta rigurosidad académica en la escritura. Entonces, está bien uno o dos para dar realce, pero no más, ¿cierto? Y también tenemos lo de la página web. Este artículo creo que ya ustedes lo tienen.
pero se los compartimos y voy a buscar el de YouTube. Que ya están en el chat, ya les compartí la plantilla Bueno. APA que hicimos esta. Bueno, entonces ahí ya tenemos el de YouTube, ¿cierto? Se pone entre corchetes que es un video de YouTube, la fecha de consulta y pues ya el elemento de esos que habíamos hablado, ¿cierto? Hay que dejar claridad que es un video de YouTube y el enlace de consulta. ¿Listo? ¿Qué otras dudas tenemos? Bueno, profe, no sé qué otros elementos tengamos. Creo que Ya con esto tenemos claridades sobre el manejo de las normas. Sé que de pronto cuando ya se estén usando se van a tener como más inquietudes. Para eso estamos nosotros en nuestros horarios de atención para que ustedes se puedan acercar a nosotros y podamos darles esa solución a esas inquietudes que ustedes nos pueden plantear. Igual esta grabación junto con la plantilla de normas que les comparto en este chat se estará enviando tanto al curso Ecología Humana como modelos de intervención en psicología para que ustedes lo tengan. Y pues obviamente ya con estas claridades en este CIPAS, pues obviamente la rigurosidad en la calificación en este ítem, en las rúbricas de las actividades, pues será de mayor cumplimiento. y Entonces, también profe, podemos compartir el enlacecito porque ahí queda publicado en NERPOD. Ay, sí, la presentación súper útil, gracias. Profe. Pues, profe, les dejo el espacio para cerrar y muchísimas gracias a todos por la asistencia. Profe Jorge. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando en este proceso académico y espero que hubiese sido útil este espacio para sus procesos académicos y ustedes ya van creciendo en su proceso de formación, se van a encontrar un trabajo de grado y yo espero que muchos sean investigadores que puedan publicar mucho artículos en diferentes revistas y que podamos nosotros también leer, vincular y vincular a los procesos académicos de otros estudiantes que vienen detrásito de ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profes, estudiantes, por haber asistido y nos veremos entonces en las próximas veces, en los próximos ciclos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por abrir estos espacios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estudiantes. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche.